Qué maravilloso es estar aquí esta mañana delante de ustedes, apreciable iglesia. Y que a pesar de todo lo que se ha estado viviendo o en los últimos años, ya casi 2 años de pandemia, hoy podamos tener la bendición de poder estar aquí ante la presencia del Señor, adorando y exaltando su nombre. Hoy en muchas partes del mundo, justo hoy que es el día del Señor, hay mucha gente que no lo puede hacer. Hay mucha gente que no lo puede hacer. ¿Por qué? Por la pandemia. Otros porque donde radican, en las culturas que hay, no se los permiten. Y algunos tienen que esconderse. Algunos tienen que orar debajo incluso de las cañerías de las ciudades. Tienen que buscar un lugar para adorar a Dios, porque si no, incluso hasta pueden perder la vida. Pero hoy tenemos la gracia de parte de Dios, tenemos la misericordia de Dios, que usted y yo hoy podemos estar aquí levantando las manos y adorando al único que es merecedor de toda la gloria y de toda la honra. ¿Así? Amén. Vamos entonces rápidamente a la Biblia, porque el tiempo apremia, y para un predicador cuando el tiempo es corto es bien difícil, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ir resumiendo el mensaje y que sea de edificación para ustedes. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 23. Y quiero que usted lo busque y podamos entrar en el contexto de este texto, que estoy seguro que usted lo ha escuchado y lo ha leído muchas veces. Hay muchas predicaciones acerca de este mensaje, de esta escena, y hay muchas predicaciones que también nos han edificado. Pero yo creo que el Espíritu Santo esta mañana también ha puesto detalles importantes que todavía podemos sacar para poder seguir siendo edificados a través de este mensaje. Yo quiero leer capítulo 8 de Mateo, del 23 al 27. Lo vamos a leer en la Biblia de las Américas. Si usted tiene una Reina Valera del 60, la Biblia que tenga, siempre la palabra es la misma. Siempre la palabra tiene el mismo poder. Lo único que han cambiado son las traducciones, que nos han ayudado a tener mejor entendimiento de lo que es la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dice de la siguiente manera: Jesús, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos, ¿qué hicieron? Le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían a la barca. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Ok? Quiero que entremos en el contexto de este texto para poder darle el sentido que hoy quiero aplicar a nuestra vida. Primeramente, quiero que podamos entender que el propósito de este mensaje esta mañana es enfocar dos cosas. Primero, la naturaleza de las pruebas que todos pasamos, la naturaleza de las aflicciones, de las circunstancias que podemos vivir, para luego entender, hermanos, ¿sí?, cómo funciona en cierta forma la fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cómo funciona la fe en medio de la prueba? Segunda de Corintios, no lo busque, se lo digo rápidamente como un recordatorio, capítulo 5, verso 7. Dice que el apóstol Pablo dijo: es por fe que andamos. Sin fe, también dijo Pablo, dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así es que la enseñanza de la Biblia acerca de la fe es misteriosa y paradójica muchas veces. Hermanos, si algo tenemos que entender es que a nosotros, como hijos de Dios, se nos ha concedido como regalo de la gracia de Dios la fe. Es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado para poder de esa manera adquirir o entrar, vamos a decirlo así, a la naturaleza divina y poder recibir las bendiciones de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que aunque la fe es un regalo de Dios para nosotros, Dios no puede creer por nosotros. Es decir, nosotros tenemos que poner en acción la fe. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? El apóstol Pablo también dice, ¿verdad?, en Efesios capítulo 6, que tomar el escudo de la fe lo tenemos que tomar.
¿Eso qué quiere decir? Que con ese escudo, dice la palabra, nosotros podemos apagar los dardos del maligno. Es decir, algo que tenemos que comprender es lo siguiente: la armadura es de Dios, pero usted y yo somos los que tenemos que usarla. ¿Estamos de acuerdo? La armadura es de Dios, pero tenemos acceso a poder usarla. Es justo lo que nos enseña esta historia tan conocida y narrada de una forma tan sencilla, pero que contiene, hermanos, grandes enseñanzas acerca del ejercicio de la fe en medio de las pruebas. Marcos, ¿sí?, como Lucas en los evangelios, dicen que el Señor quería cruzar ¿a dónde? Al otro lado de Galilea. ¿Estamos ahí? El Señor, hermanos, había tenido un día o había tenido un ministerio muy agotador, y se cree que del otro lado del mar de Galilea todo era un poco más tranquilo, todo había más calma, estaba más despoblado, y pues Jesús siempre andaba rodeado de cientos de personas, de multitudes. Ahora, nunca debemos olvidar que Jesús era Dios, pero también era hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? También era hombre. Y cabe recalcar que en el verso dice que pues prácticamente podemos decir que él estaba cansado. Él estaba cansado porque había tenido un tiempo muy agotador espiritualmente, hablando, ministrando gente, sanando enfermos, liberando gente. Y claro que eso pues cansa también. Así es que para volver a lo del mar de Galilea, les comento algo importante. El mar de Galilea, yo nunca he ido a Galilea, pero estudiando acerca del mar de Galilea, quiero comentarles que el mar de Galilea era pequeño. Era pequeño. Se podía atravesar incluso de un lado al otro en un tiempo bien cortito. Allá en Tabasco, donde nosotros vivimos, en Villahermosa, para los que conocen, hay una colonia popular que se llama Las Gaviotas. Y para cruzar del centro de la ciudad a Las Gaviotas, antes, ahorita ya hicieron un puente que nos conecta, ¿sí? Teníamos que cruzar en lanchitas. Era un tramo bien corto, donde en cuestión de 5 minutos usted se subía en el centro y lo cruzaban a Las Gaviotas. Así es que les digo, el mar de Galilea, ¿sí?, era pequeño y corto, ¿sí? Ahora, algo que también tenemos que comprender, que el mar, a pesar de que se podía cruzar rápido y a pesar de que era fácil de cruzar, ¿sí?, siempre y cuando lo podíamos cruzar fácil, a menos que las características climáticas lo permitieran. ¿Estamos aquí? Las características geográficas también tenían mucho que ver. ¿Por qué le digo esto? Porque la superficie del mar de Galilea, hermanos, es la más baja de todo el mundo. Eso es muy importante tener en cuenta. Y eso ocasionó en aquel momento que cuando las corrientes de aire frío descienden de las colinas, ¿sí?, y chocan con el aire caliente de la superficie, se puede provocar tormentas fuertes, muy fuertes y repentinas, aun cuando podamos ser marineros experimentados. ¿Estamos ahí? Vamos a leer el verso 23 y 24. Vamos a leer lo que dice del mismo capítulo. Verso 23 y 24. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos, ¿qué hicieron? Le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Marcos nos dice que se desató un mega huracán, hermanos. Cuando la Biblia habla de que se desató una gran tormenta, ¿sí?, el original dice que se desató un mega huracán. No era una tormenta como la que cayó ayer que llegamos, que estaba a todo lo que da. No era una lluvia cualquiera que permite andar a lo mejor por la calle. Hermanos, lo que estaba ocurriendo aquí era un mega huracán, hermanos. Era una gran tormenta que en asunto de minutos puso la barca en riesgo, y las olas bien fuertes estaban golpeando la barca. ¿Sí?
Yo no sé cuántos han visto alguna vez algunas caricaturas donde va el barquito navegando y de repente en la animación de la caricatura como que las olas cobran vida y le ponen ojitos y la ola se levanta y se hace como un puño de agua y comienza a golpear y a golpear. Eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Lo que se conoce como un puño de agua estaba golpeando a causa del viento y a causa de la tormenta la barca en ese momento. Ellos sabían que estaban en problemas. Ellos sabían que no era cualquier problema. Ellos sabían que era un problema serio, hermanos, lo que estaba ocurriendo ahí. Ellos sabían que era peligroso lo que estaba pasando. Ahora les pregunto algo. ¿Algún día usted se ha sentido así? ¿Algún día ha sentido que su barca está siendo golpeada? ¿Algún día usted ha sentido que su barca está siendo agitada por las olas? ¿Algún día usted siente o ha sentido que la barca de usted está a punto de hundirse? Yo sí muchas veces. Y casi siempre consecutivamente. A veces ni siquiera salgo de una y estamos entrando a otra. A veces ni siquiera termina una y ya estamos entrando a otra. Pero algo que tenemos que entender, ¿sí? Que a pesar, ¿sí? Es que tenemos que comprender que es importante que la naturaleza de las pruebas en nuestra vida, cómo le podemos sacar esa parte positiva que nos puede mantenernos a flote en medio de cualquier circunstancia. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder llegar a entender cómo ejercitar la fe en medio de las dificultades. Primero, quiero que comprendamos algo. ¿Cuál es la naturaleza de las pruebas? Hermanos, si hoy usted vino aquí y usted ha estado siendo agitado por el agua y usted se ha sentido derrotado y usted se ha sentido desanimado, le quiero decir algo importante. Las pruebas, cuando nosotros estamos en Cristo, usted tiene que tener la seguridad de que están siendo controladas y supervisadas por el Rey. Que usted no está solo, que usted no está desamparado, que usted no ha sido abandonado en la alta mar, que usted no ha sido abandonado por su Rey. Que a veces no comprendemos y no miramos o no sentimos que el Rey esté despierto. Pero algo que nos tiene que quedar claro es que en tu barca no va solo. En tu barca va el Rey de Reyes. En tu barca va Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermanos, Dios puede impedir que cosas como estas sucedan. Pero lamento decirte que a veces Él decide no impedirlo. En su soberanía, en su gracia, en su amor incluso, Él a veces decide no impedirlo. Y yo sé que en el entendimiento de eso a veces nos causa dudas, porque decimos: Señor, entonces ¿dónde está tu amor? Entonces ¿dónde está tu misericordia? Entonces ¿dónde está todo lo que tú dices en tu palabra que haces por tus hijos? Porque yo me siento solo, porque yo me siento desamparado. Y quiero decirte que no es malo sentirse así. En nuestra humanidad muchas veces nos sentimos débiles. En nuestra humanidad a veces queremos tirar la toalla. Pero te tengo una buena noticia, hermanos. Y es eso lo que hoy quiero, a través del Espíritu Santo, inyectar sobre tu vida. Que no estás solo, que Jesús está contigo. Y que Jesús va a salir y va a dar la cara ante el mar, ante las tormentas, ante el agua, ante el diablo y ante quien sea. Va a salir a dar la cara por ti. ¿Estamos aquí? Hermanos, Jesús estaba cansado. Él no disimulaba estar cansado. Él estaba cansado. Había tenido días muy difíciles. Había tenido días duros. En su naturaleza de hombre, porque Él era 100% Dios y era 100% hombre, en su naturaleza de hombre estaba agotado a tal grado, dice la Biblia, que se durmió. ¡Wow! Se durmió Jesús. Ni el viento lo levantaba. Vaya que el Señor tenía el sueño pesado. Vaya que tenía el sueño pesado el Señor. No lo levantó ni el viento ni el ruido que hacía el mega huracán que se había levantado en medio de la barca. Wow, es impresionante. Los discípulos sabían que su experiencia como pescadores no les serviría para poder maniobrar en una situación como esta.
Ellos lo sabían. Y para colmo, llegaron a pensar que no contaban con Jesús. No contaban con el maestro. No contaban con aquel que habían seguido durante mucho tiempo, durante el transcurso del ministerio de Jesús. La Biblia nos enseña que las pruebas muchas veces Dios las permite para traer a nuestra vida crecimiento. Crecimiento. ¿Se acuerdan ustedes que en la Biblia habla acerca de Noemí cuando regresó de Belén? Desde los campos de Moab, dice la palabra, ¿verdad? ¿Y cómo regresó Noemí? Dice la Biblia que ella regresó sin marido y que regresó sin hijos. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Qué dijo Noemí? Dijo: el Todopoderoso me afligió. Wow. ¿Se acuerdan de Job? Hombre recto, hombre intachable, hombre que amaba a Dios. ¿Qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó. Lo que le quiero explicar es que no somos víctimas de un destino ciego. Que no, usted no va naufragando como quien no tiene capitán. Lo que hoy le quiero enseñar, hermanos, que en su barca sí está el maestro, sí está Jesús, pero está esperando despertar la fe de cada uno de ustedes. Les pregunto, ¿quién tomó la decisión de embarcarse para cruzar el lago? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fuerte. Jesús. Entonces yo quiero, esto es mi perspectiva humana, mi lado personal. Entonces yo quiero añadir que Jesús era el responsable de esta situación. Él sabía lo que estaba por ocurrir porque él conocía el futuro, porque él sabía lo que iba a pasar. Y él tenía un activador de fe listo para sus discípulos. La tormenta no era otra cosa más que la voz de Dios hablándole a las olas y a los vientos que se levantaron. La tormenta no era otra cosa que la voz de Dios hablándole a los discípulos y diciéndoles: es tiempo de poner en marcha todo lo que han visto, todo lo que han sido enseñados, todo lo que se les ha inculcado. Hay que ponerlo en marcha. Así es que, es decir, están a punto de entrar a su examen práctico. Hermanos, Jesús metió a los discípulos en medio de ese mega huracán. Jesús metió a los discípulos en medio de ese momento para enseñarles algo. Para enseñarles algo. Así es que esta mañana, si usted, hermano, está en medio de una prueba, está pasándola difícil, le está lloviendo sobre mojado, tiene que entender que muchas veces Dios está esperando que todo lo que tu alma ha recibido a través del Espíritu en forma de palabra sea activado en el nombre de Jesús. Que toda tu alma recuerde todo lo que has visto, todo lo que ha sido enseñado, todas las profecías que te han sido soltadas, todas las palabras que te han sido dadas, para que de esa manera podamos crecer. Y a veces caemos en el grave error de culpar a las personas. Es que yo la estoy pasando mal por fulanito, es que yo la estoy pasando mal por menganito. Y caemos en un ciclo de ser víctimas. Y ese ciclo cuesta mucho salir, porque siempre es como decimos allá, ¿verdad? El evangelio de Barney, del te quiero yo y tú a mí, y somos una familia feliz. Pero no es así el evangelio. El evangelio muchas veces tiene huracanes. En el evangelio vas a encontrarte con tormentas. Pero algo que tenemos que asegurarnos es que el Señor se va a levantar. El Señor no se durmió nada más por dormirse. El Señor se va a levantar y va a traer grande bonanza a tu vida. Hermanos, las tormentas llegan sin aviso. Las tormentas llegan sin que las esperemos. Mateo dice, ¿sí?, en el verso paralelo a este, dice que la tormenta se desató de pronto. Fue de pronto que se desató, que fue repentinamente que la tormenta se desató. Y algo que quiero enseñarle es que las pruebas muchas veces se introducen en nuestra vida sin pedir permiso.
Porque si pedimos permiso o las pruebas piden permiso, vamos a estar preparados para eso. Pero es mejor no saberlo, porque de esa manera es como nosotros empezamos a dejar de ser autosuficientes y nos tumbamos al suelo, arrodillados ante el Rey, para pedirle que en su soberanía y que en su gracia Él intervenga. Santiago dice: cuando se encuentren en diversas pruebas. Cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Qué está hablando? Está diciendo que a veces las pruebas se nos vienen encima todas juntas. A veces estamos en una y ya nos llegó otra. A veces los hijos ya no quieren nada con Dios. Al rato el matrimonio ya está tambaleando. Al rato la economía. Al rato la enfermedad. Y todo se nos viene encima en un solo jalón. No sé si a alguien le ha pasado, solo a mí. Pero creo que todos lo hemos vivido. Creo que todos lo hemos pasado. Pero desde nuestro punto de vista, hermanos, las pruebas siempre llegan en el peor momento. Siempre. Pero lo que a nosotros nos toma por sorpresa, a Dios no. Lo que a nosotros nos toma por sorpresa, a Dios no. Dios siempre supervisa las pruebas. Dios siempre supervisa nuestra vida. Dios siempre va a supervisar lo que nos está ocurriendo. Dios siempre va a estar al pendiente de ti. Dios siempre, nunca te va a abandonar. Él nunca te va a dejar. No estás abandonado. No estás naufragando solo. Hermanos, cuando los montes rodean a Jerusalén, dice el Salmo 125, así el Señor, como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo para siempre. ¿Cuántos lo creen? Yo oro que el Señor te muestre que te está rodeando. Yo oro esta mañana que el Señor te muestre que Él está rodeando tu vida. Yo oro esta mañana que el Señor te muestre que no estás solo, que no estás sola. Pero algo que tiene que entender es que nada puede tocarte sin pasar por la supervisión de Dios. Nada. Pero algo que también quiero mostrar hoy es que las pruebas sacan a flote las corrupciones del corazón. Las pruebas sacan a flote las corrupciones del corazón. Días previos a esto que acabamos de leer, Jesús hizo milagros, hermanos. Jesús sanó a un leproso. Jesús incluso sanó al siervo de un centurión. Sanó a la suegra de Pedro. Sin contar los innumerables milagros que los discípulos ya habían visto, hermanos. Ya habían contemplado. Ya habían visto las maravillas. Pero yo creo que los discípulos se sentían campeones de la fe por todo lo que habían visto de su maestro. Es decir, estaban confiados. Es decir, estaban confiados porque a lo mejor ellos decían: todo lo que la gente vive, eso le va a pasar a ellos, pero a mí no. Yo ando con el mero mero. Yo ando con el que rebana la picaña. Yo ando con el que corta el bacalao. Yo ando con ese mero. Y a veces pensamos de esa manera. Ellos se sentían campeones, hermanos, por todo lo que veían, por las grandezas de Jesús, por todo lo que Jesús hacía. Era extraordinario, era maravilloso. Pero la pregunta aquí es: ¿qué tan fuerte era su fe? ¿Qué tan fuerte? Y para saberlo, Dios solo lo puede saber en medio de la prueba, en medio de las circunstancias. Abraham no sabía, hermanos, qué tan fuerte era su fe hasta que Dios le pidió a Isaac. ¿Se acuerdan ustedes de ello? Ezequías fue un buen rey. Ezequías fue un buen hombre en Israel. Un día enfermó, oró, dice la Biblia, y le pidió a Dios que lo sanara. Dios lo sanó y probablemente incluso en ese momento también se sentía bien fuerte, bien campeón. Pero de repente dice que llegaron unos embajadores. ¿Y qué pasó con él? Salió a flote. Salió a flote su verdadero sentir del corazón. Hermanos, es en las pruebas que se conoce el estado real de nuestra fe. Es en las pruebas que se conoce. Primera de Pedro capítulo 1 verso 7. ¿Qué dice? Dice que nuestra fe
para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Para que la fe, más preciosa que el oro. Hermano, ¿cómo es que convierten ese oro? Licuado en fuego. El oro se tiene que licuar en fuego. Y una vez que está licuado, se vuelve, como es un metal pesado, hace que toda la basura que tiene ese oro salga a flote. Pero también tenemos que comprender algo, que las pruebas son un antídoto efectivo contra nuestro sentido de autosuficiencia. Hermanos, los discípulos son pescadores. Los discípulos eran gente de mar. Eran gente que muchas veces en la vida había pasado tormentas. No era la primera tormenta que ellos vivían. No era el primer momento difícil en el mar que ellos pasaban. Pero, hermanos, Dios usa las pruebas para que aprendamos a una cosa: descansar en Él. Dios usa las pruebas para que aprendamos a descansar en Él. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 1 verso del 8 al 9, dice que mientras andaba en Asia, dice que fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. También dice: tuvimos temor de morir, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos. Y es que tenemos una fuerte tendencia a confiar en nosotros mismos. Tenemos una fuerte tendencia a confiar en nosotros mismos. Las pruebas nos brindan una excelente oportunidad para crecer. Las pruebas nos brindan una excelente oportunidad para crecer. Verso 27. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vuelvo y repito: ya habían visto a Jesús hacer milagros y se están preguntando: ¿quién es este? Ya habían visto a Jesús sanar enfermos y se están preguntando: ¿quién es este? ¡Wow! ¿Quién es este? Este hombre no encaja en nuestra naturaleza humana. Esto es impresionante. Lo vienes siguiendo durante ya un tiempo largo y ves haciendo cosas extraordinarias. Lo ves levantando muertos, lo ves sanando enfermos, lo ves echando demonios, lo ves haciendo tan cosas sobrenaturales. Y cuando frena el mar, y cuando frena los vientos, y cuando frena la tormenta, se preguntan: ¿quién es este? ¿Quién es este? Su reacción no fue tan interesante por lo que estaba ocurriendo. Su reacción no fue porque ellos, hermanos, ya habían visto el poder de Jesús, pero estaban familiarizados con el poder de Jesús. Estaban familiarizados con la gloria de Jesús, pero ahora estaban en un examen práctico. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de aprender a jugar un deporte? Le pregunto. Practicándolo. Si yo quiero aprender a jugar fútbol, no voy a aprender leyendo un libro. Yo tengo que practicar. Si quiero aprender a jugar golf, no voy a aprender leyendo un libro. Tengo que ir a practicar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que jamás podremos conocer a Dios si no atravesamos esas benditas pruebas por las que estamos atravesando. Jamás podremos conocer a Dios si no atravesamos por esos momentos difíciles que estamos atravesando. Hermanos, es que cuando contemplamos el mundo a través de nuestras lágrimas, ¿sí? Es porque quizá no lo veríamos igual con los ojos secos.
Cuando atravesamos el mundo a través de nuestras lágrimas, si no lo hacemos, no sería igual si lo vemos con los ojos secos. Este pasaje que estamos leyendo nos enseña algunas cosas del ejercicio de la fe y de la prueba. Esa noche los discípulos se dejaron llevar por el miedo. Se dejaron llevar porque pusieron en duda incluso el amor de Jesús y su cuidado. Estamos aquí. Verso 25. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Estaban tan llenos de miedo que perdieron de vista lo que implica tener a Jesús en la barca. ¿Cuántos aquí han tenido miedo? Todos. Los discípulos también. Estaban tan atemorizados. Y que Jesús les responde: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo, en pocas palabras? ¿Por qué tienen miedo? Y hay dos cosas que aprendemos de esto que dijo Jesús. La primera es que la fe rehúsa a dejarse dominar por el miedo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están amedrentados? Yo hubiera respondido: ¿cómo que por qué, Jesús? ¿No estás viendo el espectáculo? ¿No estás viendo cómo estamos a punto de hundirnos? ¿No estás viendo cómo la estamos pasando? Pero Jesús, este verso de ¿por qué estáis amedrentados?, está implicado en una reprensión. Jesús los está regañando. Les está diciendo: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Déjenme aclarar algo para no entrar, hermanos, o crearles un problema de conciencia innecesaria. Déjenme aclarar algo, ¿sí? Esto no quiere decir que los cristianos no debemos tener miedo. El miedo ya viene de paquete en la naturaleza humana. Incluso el miedo es algo que nos puede servir. ¿Para qué nos puede servir? Porque si no tuvieras miedo, estuvieran la gente tirándose de los edificios, atravesándose a que los carros los aplastaran. No tuvieras miedo. En cierta forma, el miedo de algún momento nos protege. Lo que no debe ser es que el miedo nos controle. Es que el miedo tome lugar de la fe, tomando en cuenta que tenemos un Dios que cuida de nosotros, que tenemos un Dios que hace milagros, que tenemos un Dios que no te lo tengo que venir a recordar, pero que ha hecho muchas cosas en tu vida. Que cuando tú viniste aquí, la cosa más grande que ha hecho es que cuando viniste sin esperanza, cuando viniste en pecado, Él a través de su gracia te levantó, te restauró, te perdonó. Y hoy puedes levantar la mano y puedes decir: a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, amado Jesús. Si usted me dice aquí: yo nunca he experimentado un milagro de Jesús, yo le quiero decir que usted está equivocado. Porque el milagro más grande es ese amor que derramó sobre ti cuando tú no tenías esperanza, cuando tú no tenías ya salida. Los discípulos perdieron el control de sí mismos, a punto de hablarle a Jesús con insolencia. Porque eso fue lo que hicieron. No te importa que perecemos. No te importa lo que me está pasando. No te importa. No te está importando cómo está mi familia. No te importa cómo está mi matrimonio. Mi negocio se derribó. No te importa mi economía. No te importa mi salud, ¿acaso? No te importa. No te importa que perezco, Señor. Y en vez de mostrar una fe sumisa, la frustración y el miedo les llevaron a reprocharle a Jesús que si no le importaba lo que estaban viviendo. No olvidemos que ellos ya traían un historial de ver milagros. No olvidemos eso, hermanos, que Jesús ya había sanado enfermos, que estaban conscientes que el que iba en la barca tenía mucho poder, y que estaban conscientes que el que iba en la barca podía frenar cualquier tormenta que se levantara. ¿Alguna vez usted y yo hemos reaccionado así? Sí. Le digo algo. De hecho, usted y yo tenemos un conocimiento mayor que el de los discípulos en aquel momento.
¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya vivimos del otro lado de la cruz. Ellos todavía no habían visto a su Jesús crucificado. Ellos todavía no habían visto a su maestro siendo masacrado, siendo golpeado con una corona de espinas que cada vez se la querían hundir más en su frente para que lo más que pudiera sufriera. Ellos no lo habían visto. Ellos no habían visto el cumplimiento de la promesa de que Él iba a dar su vida por nosotros. Y yo no quiero en algún momento justificarlos de su duda. No quiero justificarlo de eso, porque ya habían visto milagros. Pero lo que sí quiero decir es que usted y yo, al vivir del otro lado de la cruz, tenemos suficiente para mirar a la cruz y ver a tu maestro, a tu rey siendo crucificado, viendo a tu rey que lo menos creíble que parecía en esa cruz era un rey. Él parecía un ladrón más como los que estaban ahí, pero estaba dando su vida por ti. ¿Qué quiero decir con esto? Que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de lo que usted quiera, si aún no ve la respuesta y eso te tiene todavía en el piso, voltea a ver a la cruz y mira el milagro. Mira a tu maestro, que aunque todavía no reprende a los mares que se levantaron contra ti, ya reprendió a la muerte que te iba a llevar al infierno. Y hoy puedes levantar la mano, y hoy puedes bendecir su nombre, y hoy puedes glorificarlo, y hoy puedes hacerlo. Mira a la cruz. Ellos no veían a Cristo muriendo todavía. ¿Cuántas veces reaccionamos con esa misma clase de manera? ¿Cuántas veces no lo decimos con palabras? No lo decimos con palabras, pero sí con actitudes. Y dejamos de orar, y dejamos de leer, y dejamos de congregarnos. No, ya no. Es que ¿de qué me sirve estar? Si aunque yo esté, mira cómo está mi casa. Si aunque yo esté, mira cómo están las cosas. Si aunque yo esté llegando el domingo a la casa, ya todos se me levantaron y me roban la fe, y me roban la palabra, y me roban todo. A veces no es con palabras, pero con acciones le decimos al Señor: Señor, yo no me siento cuidado por ti. Esa es la verdad. Yo no me siento cuidado por ti. Siento que yo a ti no te importo. Siento que yo a ti no tengo valor. Porque yo veo que otros hermanos testifican que ya los levantaste. Y mira mis hijos cómo son. Y mira, no salgo del problema económico, ya tengo otro. Señor, en verdad. Y a veces no se lo decimos, pero con las actitudes lo hacemos. Con actitudes le reprochamos y le decimos con nuestras actitudes: no te importa que perezco. No te importa que la estoy pasando mal. No te importa lo que me está pasando. Por eso es que me atrevo a decir que esta historia es la historia de dos tormentas. Una en el mar y otra en el corazón. Y la más grande es la de aquí adentro. Esa que no te deja despertar. Esa que no te deja levantarte. Esa que no te deja volver a soñar. Esa que no te deja volver a estar. Esa que te apartó de la familia de Cristo y que te ha hecho que sientas que no eres merecedor ya. Esa que no te ha hecho y no te deja volver a servir. Esa que no te vuelve, que te trató de enseñar que el llamado tuyo se apagó y que tú ya no eres nada y que Dios ya no te va a usar y que Dios ya no quiere nada contigo. Es esa tormenta, la de adentro, la que es más fuerte que las olas. Es la tormenta de adentro la que no te deja despertar. Por eso les digo, hermanos, que debemos hacer algo bien importante cuando percibimos un momento así. La fe no se dispara automáticamente. La fe no se dispara automáticamente. Lucas, en el relato paralelo, dice que después de Jesús calmar la tempestad, el Señor le pregunta a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está la fe? Les pregunta el Señor. Vea la pregunta. Vea usted la pregunta. Es como cuando tienes algo a la mano que te puede servir para un momento urgente y que para sacarlo, y lo tienes disponible y no lo usas. El Señor en Lucas le dice: hey, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está, en pocas palabras,
palabras Jesús está diciendo: ¿qué hicieron con la fe? ¿Qué hiciste con lo que se te ha enseñado? ¿Qué hiciste con tanta palabra? ¿Qué hiciste con tanta enseñanza? ¿Qué hiciste con tanta lectura? ¿Qué hiciste con tanto discipulado? ¿Qué hiciste con tanto curso? ¿Qué hiciste? ¿Dónde está vuestra fe? Le dice el Señor. ¿Dónde está? Y esa misma pregunta te hace el Señor a ti que viniste desanimado. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Es decir, toda la decisión que tú tienes que tomar esta mañana es volver a activar esa fe, es volver a activar esa creencia. Y es que el problema de los discípulos es que no se hicieron cargo de la situación, fue al revés. Y con esto empiezo a terminar, si me ayudan. Con esto empiezo a terminar. No era justificación su temor, hermanos, porque Jesús estaba con ellos. Jesús dormía, pero su divinidad estaba despierta. Jesús dormía, pero su poder sigue activo. Jesús parece que duerme, pero en una de esas y en un de repente Dios te va a sorprender. Pero no te me tires al suelo. De rodillas ante Dios, sí, pero de pie ante la prueba, de pie ante tu tormenta, hermano, de pie ante lo que se te vino encima. Te tienes que parar de pie y decir: Señor, aparentemente yo siento que te estás durmiendo, aparentemente no veo respuesta, aparentemente no veo que salga de esto, pero aquí me mantengo, aquí estoy. Todo lo que he orado y lo que estoy orando, esto me tiene de pie. Venga lo que venga, yo sé que en un de repente te vas a levantar en mi barca y le vas a hablar al mar y le vas a hablar a la tormenta, y mis hijos se levantarán, mi familia se levantará, mi economía se levantará, mi salud mejorará, porque tú eres el Rey, porque tú no abandonas, porque el Señor lo ha prometido. Ellos dejaron que la voz de la duda los controlara. Pero yo le digo al Señor, cuando me siento de igual manera así, le digo: Señor, tu palabra dice en el Salmo 56: en el día que temo, yo confío en ti. Yo en ti confío. Y cuando me siento atribulado, y cuando me siento triste, y cuando siento que mi Señor está dormido, le hablo a mi alma y le comienzo a decir: alma mía, ¿por qué te abates? Alma mía, vamos a levantarnos. Alma mía, recordemos las palabras, recordemos todo lo que hemos sembrado en el reino, todo lo que hemos hecho, no con dinero, con trabajo, con obra, con manos, con pies, con evangelismo, con todo. Recordemos, y que el Señor nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado, hermanos. Es tiempo esta mañana de que conectes los puntos entre los milagros que Jesús había hecho y lo que estás viviendo hoy. Conéctalos. Háblale a tu alma, y yo oro que tu alma te recuerde hoy todo lo que has vivido de parte de Dios en el pasado. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Acuérdate cuando no tenía salida. Acuérdate cuando no había esperanza. Acuérdate cuando oraste por un bebé y te lo dio. Acuérdate cuando orabas por tu esposo y ya se convirtió. Acuérdate cuando tus hijos estaban a punto de morir, o tu hijo, y Dios te lo sanó. Acuérdate cuando pasaste lo que has pasado en enfermedad y Dios te levantó. ¿Cómo vamos a permitir que la tormenta que hoy estás viviendo tome tu vida a tal grado que te olvides de todo eso? Espíritu Santo, yo oro esta mañana porque aquella alma afligida hoy pueda recordar todos los beneficios que tú has traído para con ellos. Yo oro que hoy el alma tuya te recuerde de dónde Dios te sacó, que te recuerde cómo te levantó, y que este no es tu final, este no es
es tu final, que Dios te está preparando, que Dios te levantará, que Dios está mirándote, que Él no está durmiendo, que Él te está mirando y te está diciendo: vamos, aguante un poco más, porque justo ahora que estás en la prueba es cuando te veo que oras más, es cuando te veo que te congregas más, es cuando te veo que me alabas, es cuando te veo que me adoras, es cuando te veo que me buscas. Presencia está aquí. Levántese, póngase de pie. No te dejes arrastrar al olvido. No te dejes arrastrar al olvido. No dejes que el olvido se apodere de ti. Nos olvidamos de los favores y de las misericordias de Dios. Nos olvidamos de eso. Pero su amor en el Calvario sigue intacto. Su amor en la cruz sigue intacto. Mira la cruz. Mira a tu Rey dando la vida por ti. Mira a tu Rey poniéndole nombre a cada gota de sangre. Mira a tu Rey masacrado, golpeado, humillado, lastimado y herido. Míralo esta mañana, porque Él tiene respuestas para ti. Porque Él tiene respuestas para ti. Levanta tus manos al cielo. Vienes afligido, vienes herido, vienes lastimado. Este es tu momento. Adoremos al Rey. Lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Él está aquí. Nunca lo dejaré ir. Vamos, dile. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en tu barca. Su dulce presencia. No estás solo. Está no estás sola. Dios está no estás solo, no estás sola. No estás solo. Jesús se va a despertar. Jesús se va a levantar. Jesús lo va a hacer. Aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Padre, yo oro esta mañana por cada uno de mis hermanos que están aquí. Oro por aquellos que vienen afligidos, atribulados, que la situación que estamos viviendo hoy les ha robado la paz, les ha robado a la gente que aman, les ha robado incluso la salud, les ha robado a lo mejor la confianza. Pero esta mañana el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ministre tu alma y tu espíritu, ministre tu vida. No caigas en el olvido, no caigas en el olvido. Mira a tu maestro cómo está allí. Voltea a ver a la cruz y míralo cómo está ahí. Él no se olvidó de ti. Él no te ha desamparado. Él no te ha dejado. Simplemente está viéndote crecer. Está viéndote crecer. Te está mirando crecer. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos. Y oro que su fe se levante. Que su fe se levante. Y que en el nombre de Jesús la tormenta pueda cesar de una manera sobrenatural.